Bendiciones, mis amados hermanos, en esta hermosa tarde de hoy miércoles, que quiero compartirles esta reflexión sobre el poder de la elección. El poder de la elección. Hay una pregunta que ronda en la mente de muchos cristianos y no cristianos, una pregunta muy famosa teológicamente hablando, pero también repercute en la mente de muchas personas en lo que es la filosofía, lo que es el pensamiento crítico. Y es la pregunta si tiene el ser humano libre albedrío. Yo quiero compartirte de esta reflexión de R.C. Sproul en su enfoque del coram Deo ante la presencia de Dios, nuestra vida ante la presencia de Dios. Esta reflexión sobre lo que es la libertad de elección, el poder de la elección. Y como te dije anteriormente, es una pregunta que flota en la mente de muchas personas, cristianos especialmente, y a veces no necesariamente se presenta como una pregunta, sino que surge como cierta objeción a la soberanía de Dios. Y es interesante cómo Sproul, de hecho les recomiendo el libro donde él plantea lo del coram Deo, este postulado de muchos años, siglos atrás, y que sirve a uno de referencia para tomar decisiones en la vida. Entonces, muchas personas opinan que precisamente el libre albedrío solamente era para aquella primera pareja, para Adán en el huerto. Otros consideran que en el momento de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, ya uno entregó esa libertad de tomar decisiones, por lo tanto, ese libre albedrío queda bajo el gobierno absoluto del Espíritu Santo. Otros pueden considerar que es una capacidad que Dios le dio al ser humano y que esta capacidad le acompaña toda la vida, en la vida diaria, en cada decisión que tiene que tomar el ser humano. Yo no voy a entrar profundamente en cada una de estas opiniones y observaciones, sino más bien de una manera general, pero con el hilo de las decisiones que tenemos que estar tomando diariamente como seres humanos y que de alguna manera te sirva de referencia, porque en el día de hoy tú has tomado una serie de decisiones a nivel de pensamientos, incluso qué pensamientos has elegido mantener latente y vivo, y dentro de esos pensamientos, ¿cuántas decisiones has considerado? ¿Cuántos diálogos? ¿Cuántos monólogos? ¿Cuántos asuntos has querido resolver precisamente usando la capacidad de elección, aún en el pensamiento, como también durante el día de hoy en diferentes circunstancias? Desde lo más básico, elemental, como decidir levantarme en la mañana para ir a trabajar. Decidir levantarme en la mañana y hacer una serie de tareas que usualmente hago durante el día, pero que implican decisiones, si las hago o no las hago. Por lo tanto, esta capacidad de elección la hacemos ya de manera automática. Puede ser consciente, puede ser inconsciente o puede ser autoconsciente. Entonces, precisamente lo que quiero tomar es de manera general qué queremos decir cuando afirmamos que el hombre tiene la capacidad y el poder de tomar decisiones. En palabras generales, entonces, el libre albedrío pudiera significar simplemente que el hombre tiene la habilidad de elegir lo que quiere. Y esa habilidad requiere, dice Sproul, la presencia de una mente, un deseo, una voluntad y una acción. Lo que nosotros constantemente enseñamos y repetimos dentro de la neuroteología cristiana implica entonces el manejo de pensamientos, palabras, emociones, voluntad y conducta.
Cuando todos esos elementos, facultades y capacidades están presentes, funcionando correctamente, entonces se ejerce lo que conocemos el poder de la elección. Repito, si están implicados el manejo de pensamientos, los análisis, las evaluaciones que hacemos, nuestro lenguaje, las palabras que tienen un gran poder en el mundo espiritual, en la atmósfera y en el ambiente, las emociones, la voluntad y la conducta, pues entonces todo esto unido, presente, funcionando correctamente, opera dentro de ese libre albedrío. Sustenta el poder de elección que Dios nos ha dado. Y les he hablado en otras ocasiones, hoy solo repaso las diferentes decisiones que tenemos que estar tomando diariamente. Decisiones comunes. En las decisiones comunes suponemos que estamos entendidos sobre el asunto que vamos a decidir y que vamos a optar por lo más cuerdo y lo más lógico. En ellas, en esas decisiones comunes, como las que te mencioné ahorita, elementales, básicas, hay decisiones correctas o hay decisiones incorrectas. En las decisiones comunes también hay decisiones buenas o hay decisiones malas. Pero también están las decisiones inteligentes. Esas van en un nivel más elevado que las decisiones comunes. Porque las decisiones inteligentes van más allá de lo común, van más allá de lo normal. Es donde se debe hacer lo apropiado. Y eso implica un análisis un poco más profundo de las decisiones comunes. En las decisiones inteligentes yo debo escoger entre lo bueno y lo mejor. Pero también están las decisiones sabias. Y las decisiones sabias van más allá de lo común, van más allá de lo lógico, de lo normal y de lo inteligente. Y escuche bien, porque se requiere sabiduría, que es el manejo y la aplicación correcta de esa inteligencia. Por lo tanto, hay decisiones, en las decisiones sabias que tenemos que tomar, donde tenemos que elegir no entre lo bueno y lo mejor, sino entre lo correcto y lo justo. Y se requiere sabiduría. Y yo añado sabiduría de Dios. Porque pudiéramos guiar entre esto es lo correcto, pero ¿qué es lo justo ante lo que es correcto? Solo Dios nos puede ayudar a tomar decisiones sabias entre lo correcto y lo justo. Lamentablemente, si hay decisiones sabias, también hay decisiones necias. Estas se consideran necias, obviamente, porque significa que aunque sé que hay una alternativa mejor, que hay mejores opciones, insisto en tomar una decisión incorrecta que perjudica mi bien o el bien de otros también. En las decisiones necias elegimos a veces en esa necesidad, aunque sabemos que lastima a Dios, que lacera nuestra relación con Dios, que es pecado ante los ojos de Dios, que es un error que me va a causar daño, aún así sabiendo que no conviene, tomamos esas decisiones. Pero también, mis amados, hay decisiones de vida o de muerte. Por lo tanto, el libre albedrío no significa que el hombre simplemente puede elegir lo que quiera y necesariamente tener éxito. Hay camino que al hombre le parece de vida, pero su final es camino de muerte. Dice el proverbista, cada decisión tiene resultados, tiene consecuencias para bien o para mal. Y nosotros tenemos que elegir en cada una de esas etapas de la vida y ejercer esa capacidad divina
con la que Dios nos ha facultado a nosotros. Elegir correctamente, elegir sabiamente, elegir inteligentemente para bien, para bendición, para vida eterna. Porque por otro lado, pudiéramos elegir, por ejemplo, dice Sproul, pudiéramos elegir, por ejemplo, volar sin la ayuda de ningún dispositivo mecánico. Pero podemos caer estrepitosamente por no tener el equipamiento natural que Dios le dio a las aves. Claro que podemos elegir volar, que volemos, eso es otro asunto, a excepción de las herramientas mecánicas, por ejemplo, el avión, vestidos especiales que se han diseñado para ello, el paracaídas, pero el hombre, el ser humano como tal, no fue diseñado para volar, no tiene el equipamiento como lo tienen diversas aves para hacerlo. Parece trivial usar este ejemplo, sin embargo, lo que queremos decir con esto es que no significa que no seamos libres de hacer algo, pero esa libertad para decidir tiene resultados y tiene consecuencias. Y en el tiempo que vivimos es importante reflexionar, analizar, meditar y dar espacio a la sabiduría de Dios, dar espacio a la dirección del Espíritu en muchas decisiones que tuviésemos que tomar o que tengamos que tomar por delante. Por lo tanto, no significa que nuestra libertad puede ser usada y esperar un buen fruto si las decisiones que hemos tomado han sido necias o incorrectas, poco inteligentes o simplemente para mal. Significa que nuestra libertad está limitada precisamente por limitaciones físicas. Ahora bien, por otro lado, mi voluntad, mi libertad de ejercer mi voluntad pudiera ser derrotada, en este otro ejemplo, por la voluntad de una mayoría o un poder superior. Entonces, en ese poder conflictivo no se elimina mi libertad de tomar decisión, pero podría tener límites por una mayoría que votó contrariamente. Ese ejemplo lo puede ver en las elecciones que cada 4 años se hacen aquí en Puerto Rico. Ahora bien, uno de los límites más importantes para mi libertad, y aquí es donde quiero concentrarme, soy yo misma. Ese es el primer límite. Reconocer la vida del Espíritu en mí, el anhelo de Dios para mi bien, el plan y el propósito de Dios para mi vida y andar en esa libertad tomando decisiones correctas, justas, inteligentes, sabias, para bien, para bendición y para vida eterna. Porque Él me muestra el camino, pero yo tengo que decidir. Él me abraza para darme todos los recursos, yo tengo que elegir. Él me da todo el equipo que necesito para andar correctamente a la luz de su voluntad, pero yo tengo que decidir. Por lo tanto, si examinamos cuidadosamente cómo funciona la voluntad, encontraremos un punto que pudiera resultar irónico y que a menudo es pasado por alto en las discusiones sobre el libre albedrío. Y el punto es que no solo puedo elegir lo que quiero, sino que debo escoger lo que quiero, si mi elección ha de ser realmente libre. Tengo el poder para elegir, pero tengo que saber qué debo elegir. Mire qué interesante dice respecto a Jesús, el Mesías prometido, el profeta Isaías. Lo que dice el profeta Isaías respecto al Mesías prometido. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Pero luego dice, este niño comerá mantequilla y miel
hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Aquí está hablando de madurez espiritual. Aquí está hablando de un carácter ya formado. Por lo tanto, el saber el bien y el mal, lo que me conviene o no me conviene, no me faculta para tomar decisiones maduras, inteligentes y sabias. Lo que me hace inteligente y me da sabiduría para ejercer es hacer el análisis, conocer la diferencia y escoger el bien sobre el mal. Escoger la bendición sobre la maldición, escoger la vida sobre la muerte. Y eso dice respecto al niño, y es lo que aplicaría en nuestras vidas, en cada decisión que tomamos desde que nos levantamos en la mañana para honrar a Dios. Por lo tanto, la elección se hace basada en un deseo. Sin el deseo no hay libre elección, sobre todo cuando hablamos de una elección moral. He determinado, he decidido y pongo todas mis funciones y capacidades que Dios mismo me ha dado al servicio del cumplimiento de su voluntad, de su propósito. Por lo tanto, todos mis deseos, aspiraciones, sueños, metas que vayan dirigidas al cumplimiento de esa voluntad. Evalúo lo que es bueno, lo que no lo es, lo que conviene, lo que no conviene, pero que nuestras decisiones siempre vayan encaminadas hacia el bien sobre el mal, hacia lo que honra a mi Dios, mi Señor, mi Salvador, y lo que trae deshonra, aquello que trae gloria a su nombre versus aquello que no trae gloria a su nombre. Por lo tanto, finalmente, Dios te dio libre albedrío para elegir. Eliges de acuerdo a tus deseos. ¿Te guiarán tus deseos? Es la pregunta. ¿Te guiarán tus deseos presentes a tomar decisiones sabias para el futuro? ¿Qué te dice la palabra? A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dice la palabra que cuando Josué se paró frente al pueblo, dijo: si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien quieran servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y dice el Salmo 25:12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Porque él le enseñará el camino que ha de escoger. En esta hermosa tarde, mi amado hermano y hermana, que estás conectado escuchando estas palabras, ¿cómo puedo cerrarte este pensamiento? Decide hoy por la vida sobre la muerte. Decide hoy la bendición sobre la maldición. Decide hoy el bien sobre el mal, porque serás bendecido, prosperado, cuidado, protegido, guiado para tomar decisiones correctas. En esta preciosa tarde, yo hago eco a las palabras que dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová, le honraremos con nuestra propia vida, le honraremos con nuestros bienes que vienen de Él, le honraremos con las capacidades y facultades que Él mismo nos ha dado, le honraremos en todo y en cada decisión que tengamos que tomar, y que nos ayude Dios
a cumplir con nuestro deseo y el ejercicio de nuestra voluntad para elegirlo a Él sobre todas las cosas en esta vida. Eso es la invitación que Él nos hace a nosotros. Y yo oro al Señor para que te dé las fuerzas, la sabiduría, la inteligencia, para que tú también decidas el bien sobre el mal, la bendición sobre la maldición, la vida sobre la muerte. Y todo lo que hagas contribuya en esa dirección de honrar a Dios y vivir para Él. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda que el Corán Dio postula: viviré delante de su presencia y andaré ante su presencia para la gloria de su nombre. Sean todos bendecidos y bendecidas en esta tarde.